Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito, noticias frescas y análisis a profundidad del mundo del espectáculo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU conmigo. Hoy prepúrense porque les traigo un bombazo, una noticia que estuvo incendiando las redes sociales y dejando a de uno con la boca abierta. Hablamos de con diéresis Copyright L del mismísimo Kanyaman. Y no se trata de un nuevo romance ni de un protagonista superíndice 3 Nico en Hollywood, aunque eso también copyright en serua noticia. Esto es intrigante. Resulta y acu viene lo jugoso que el Galu turco ha recibido una suma millonaria de dinero, una cantidad que hará palidecer a cualquier estrella de cine. Pero, ¿de du superíndice 3 de viene este dineral? ¿Q Copyright N es el misterioso benefactor que ha decidido inundar las arcas de Kanyaman? Eso es precisamente lo que vamos a desentrar más menos juntos en este vídeo. Antes de que nos sumerjamos en esta investigación superíndice 3N digna de un detective privado, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Acu abajito donde dice suscribirse. No se arrepentirán porque les prometo que siempre les traeremos la información superíndice 3N caliente, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del entretenimiento. Además al suscribirse activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y vayamos al grano. Como les decua, Kanyaman ha recibido millones. Y cuando digo millones, me refiero a una cifra que supera con creces lo que podrá ganar en una temporada completa de una exitosa serie de televisión superíndice 3N. Las redes sociales que explotan con especulaciones, desde teorías conspirativas hasta supuestos acuerdos secretos. La verdad es que el misterio es denso y la información superíndice 3N oficial escasea. Pero QU Copyright sabemos con certeza. Pues lo primero es que la noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas al actor. No se trata de un rumor infundado ni de una invención superíndice 3N de algún medio amarillista. La suma de dinero es real y en poder de Kanyaman. Lo segundo que sabemos es que el benefactor, o la benefactora, se mantiene en el anonimato. Nadie sabe que Copyright N es la persona que ha decidido regalar, donar o invertir esta millonada en el actor turco. Y acu es donde la cosa se pone interesante, porque las posibilidades son infinitas. Podrá ser un fananu superíndice 3 Nimo, un admirador secreto que ha seguido la carrera de Kanyaman desde sus inicios y que ha decidido mostrarle su apoyo de una manera, digamos, poco convencional. Imaginen la escena, un sobreanu superíndice 3 Nimo que llega a la puerta de su casa con una carta que dice, gracias por hacerme feliz con tu trabajo. Este es mi regalo para ti. Serua de película. Otra posibilidad, y acu nos ponemos un poco serios, es que se trate de un inversor interesado en los proyectos futuros de Kanyaman. Kizu es alguien que ve en con diéresis Copyright L un potencial enorme y que dispuesto a apostar fuerte para convertirlo en una estrella internacional. Recordemos que Kanyaman ha manifestado en varias ocasiones su interés Copyright S en trabajar en Hollywood y en explorar nuevos horizontes en su carrera. Esta inyección superíndice 3N de capital podrá ser el impulso que necesita para dar el salto definitivo. También Copyright N podrá ser, y esto es pura especulación superíndice 3N, que se trate de un miembro de la familia de Kanyaman, alguien con una fortuna considerable que ha decidido ayudarlo en un momento crucial de su vida. No olvidemos que aunque Kanyaman es una estrella consagrada, la industria del entretenimiento es volátil y siempre es bueno tener un respaldo con un superíndice 3 mico su superíndice 3 lido. Pero ¿QU Copyright va a hacer Kanyaman con todo este dinero? Esa es otra pregunta que nos ronda la cabeza. ¿Lo invertiru en nuevos proyectos cinematográficos? ¿Lo donaru a alguna causa venu copyright fica? ¿Se compraru una isla paradisuaca? Las posibilidades son infinitas. Lo que sabemos por declaraciones del propio Kanyaman, es que estuvo muy agradecido por este inesperado regalo y que lo utilizaru de manera inteligente y responsable. Ha dicho que quiere seguir trabajando duro para ofrecerle a sus fans lo mejor de sí mismo y que este dinero le permitirá explorar nuevas oportunidades y asumir nuevos desafíos. Ahora bien, vamos a analizar un poco el impacto que esta noticia ha tenido en la carrera de Kanyaman. Por un lado, ha generado una gran expectación superíndice 3N en torno a sus superíndice 3 proyectos.
Todo el mundo estuvo ansioso por ver qué Copyright va a hacer con este nuevo capital y CU Superíndice 3 Mo lo va a utilizar para impulsar su carrera. Por otro lado, también Copyright N ha generado cierta controversia. Algunos critican la opacidad que rodea a la Donatiu Superíndice 3N y cuestionan la legitimidad del origen del dinero. Otros simplemente envidian la buena fortuna de Can Yaman y lo acusan de ser un privilegiado. Pero a pesar de las críticas y las especulaciones, lo cierto es que Can Yaman estuvo en un momento dulce de su carrera. Es una estrella consagrada, tiene millones de fans en todo el mundo y ahora cuenta con un respaldo Econu Superíndice 3 Mico que le permitirá alcanzar nuevas metas y cumplir sus sueños más menos os. Y hablando de sueños más menos os, no podemos olvidar la faceta solidaria de Can Yaman. El actor es conocido por su compromiso con diversas causas Venu copyrightficas y por su apoyo a organizaciones que trabajan en favor de los mu.es necesitados. Q Copyright N sabe que ese parte de este dinero se destine a financiar al buen proyecto solidario impulsado por el propio Can Yaman. Será un gesto muy noble y demostrará que el actor no solo se preocupa por su carrera, sino también Copyright N por el bienestar de los de mu.es. En definitiva, la historia de Can Yaman y la misteriosa Donatiu Superíndice 3N millonaria es un culebro Superíndice 3N digno de ser contado. Un enigma que nos mantiene en vilo y que nos invita a especular sobre las posibles motivaciones del benefactor Anu Superíndice 3 Nimo. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los Superíndice 3 Simos Duas. Y bien, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y especulaciones. Hemos analizado a fondo la noticia del momento, la millonaria Donatiu Superíndice 3N que ha recibido Can Yaman y el anonimato que rodea a su benefactor. Hemos explorado las posibles razones detrás de este generoso gesto y hemos reflexionado sobre el impacto que esta noticia puede tener en la carrera del actor turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del chisme y el espectáculo tanto como yo. Recuerden que AQU, en su canal favorito, siempre encontraru en la información Superíndice 3N mu.es fresca, los análisis mu.es profundos y los chismes mu.es jugosos. Ahora, quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciu copyright dándoles contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios AQU abajo. ¿Qué Copyright opinan de la Donatiu Superíndice 3N millonaria que ha recibido Can Yaman? ¿Qué Copyright N creen que es el misterioso benefactor? ¿Qué Copyright harán ustedes con tanto dinero? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este bombazo y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, mi gente. Les mando un abrazo gigante y muchas energías positivas. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que la historia no termina AQU. Hay mu.es tela que cortar y mu.es secretos que desvelar. Asu que hagu rense fuerte porque vamos a profundizar a mu.es en este misterio. Desde que la noticia de la millonaria Donatiu Superíndice 3N a Can Yaman saltu Superíndice 3 a la luz pública, las redes sociales se han convertido en un autocopyright-tico hervidero de teorías y especulaciones. Los fans del actor turco han desplegado toda su creatividad para tratar de desentrar más menos el enigma del benefactor Anu Superíndice 3 Nimo. Y algunas de las teorías que he leído son realmente alucinantes. Una de las teorías mu.es populares es la que apunta a un jeque con diéresis rave. Su asu como lo oyen. Algunos fans creen que un adinerado jeque prendado del talento y el carisma de Can Yaman, ha decidido obsequiarlo con una generosa suma de dinero para impulsar su carrera en Hollywood. Imaginen la escena, Can Yaman codeurándose con las estrellas de cine en las alfombras rojas de Los Ángeles, gracias al patrocinio de un jeque multimillonario. Serua de película. Otra teoría un poco mu.es descabellada pero igualmente interesante, es la que sugiere que la Donatiu Superíndice 3N proviene de una sociedad secreta. Su asu como lo oyen. Algunos fans creen que Can Yaman ha sido elegido por una poderosa sociedad secreta para convertirse en su embajador en el mundo del entretenimiento. Imaginen la escena,
Kanyaman participando en misteriosos rituales y reuniones secretas, mientras trama su ascenso a la cima de Hollywood con la ayuda de una sociedad secreta. Será digno de una novela de Dan Brown. Pero dejemos a un lado las teorías conspirativas y volvamos a la realidad. ¿Copyright otros escenarios son posibles? Pues bien, otra posibilidad es que la donación superíndice 3N provenga de una empresa productora interesada en contratar a Kanyaman para protagonizar una serie o película de gran presupuesto. En este caso, la donación superíndice 3N será, en realidad, una especie de adelanto o prima de fichaje. Imaginen la escena, Kanyaman firmando un contrato millonario con una productora de Hollywood, gracias a la generosa oferta de un benefactor a un superíndice 3 Nimo. Será un sueño más menos o hecho realidad. También copyright N podrá ser, y esta es una teoría que me parece bastante plausible, que la donación superíndice 3N provenga de un grupo de inversionistas que creen en el potencial de Kanyaman como empresario. Recordemos que el actor turco ha demostrado ser un hombre de negocios astuto, que ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos y construir un imperio en torno a su imagen. Imaginen la escena, Kanyaman lanza su propia línea de ropa, perfumes o productos para el cuidado personal, gracias al respaldo financiero de un grupo de inversionistas a un superíndice 3 Nimos. Será un gran paso en su carrera. Y hablando de negocios, no podemos descartar la posibilidad de que la donación superíndice 3N es tu copyright relacionada con alguna inversión superíndice 3N inmobiliaria. Kanyaman podrá estar planeando construir un hotel, un resort o un complejo de apartamentos en alguna zona turística de Turquía o Italia. En este caso, la donación superíndice 3N será una inyección superíndice 3N de capital necesaria para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Imaginen la escena, Kanyaman inaugurando su propio hotel de lujo con vistas al mar Mediterráneo, gracias al apoyo de un benefactor a un superíndice 3 Nimo. Será un verdadero imperio. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿qué copyright N es el benefactor a un superíndice 3 Nimo? Pues bien, mientras la identidad de esta persona se mantenga en secreto, las especulaciones seguirán volando. Algunos creen que se trata de un antiguo amigo de la familia de Kanyaman, que ha seguido de cerca su carrera y que ha decidido ayudarlo en un momento crucial de su vida. Otros, en cambio, piensan que se trata de una antigua pareja del actor, que a pesar de la ruptura, sigue sintiendo un gran afecto por con diéresis copyright L. También copyright N podrá ser, y esto es pura especulación superíndice 3N, que el benefactor a un superíndice 3 Nimo sea un familiar lejano de Kanyaman, alguien que ha heredado una gran fortuna y que ha decidido compartir parte de su riqueza con el actor turco. No olvidemos que la familia de Kanyaman tiene raíces profundas en la historia de Turquía, y que podrá haber algún miembro de la familia que haya amasado una gran fortuna a lo largo de los aún más menos os. En definitiva, el misterio del benefactor a un superíndice 3 Nimo de Kanyaman es un autocopyright-tico rompecabezas que nos mantiene enganchados y nos invita a especular sobre las posibles motivaciones de esta persona. ¿Es un fan enamorado? ¿Un inversor interesado? ¿Un miembro de la familia? ¿Un antiguo amor? ¿O simplemente un filántropo generoso? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, lo que sabemos es que Kanyaman estuvo muy agradecido por este inesperado regalo y que lo utilizará de manera inteligente y responsable. Ha dicho que quiere seguir trabajando duro para ofrecerle a sus fans lo mejor de sí mismo y que este dinero le permitirá explorar nuevas oportunidades y asumir nuevos desafíos. Y es que al final, lo más importante es que Kanyaman es tu copyright feliz y que pueda seguir desarrollando su talento y su carrera. Ya sea que utilice el dinero para invertir en nuevos proyectos cinematográficos, para donarlo a alguna causa Venu copyright fica o para comprarse una isla paradisíaca, lo importante es que lo haga con responsabilidad y con el corazón superíndice 3N. Asu que mi gente sigamos atentos a las pro superíndice 3 y más noticias sobre Kanyaman y la misteriosa donación superíndice 3N millonaria. Estoy seguro de que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir y que nos seguirá sorprendiendo en los pro superíndice 3 simos duas. Y recuerden AQU en su canal favorito siempre encontraru en la información superíndice 3N mu s fresca, los análisis mu s profundos y los chismes mu s jugosos del mundo del espectáculo. Asu que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en la pro superíndice 3 sima, mi gente. Les mando un abrazo gigante y muchas energías positivas. Hasta la pro superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N,
Asu que disfruten cada capítulo. Ciao ciao.